Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Amén, Dios te bendiga más, Luis. Súper bien, súper feliz de este reencuentro. Qué bueno. De cada semana tenemos con un gozo entre renovado. nosotros y con los demás. Con un gozo renovado. Realmente sí. Así es, porque grande es la dicha y la bendición de cada día poder presentarnos delante de Dios y reconocer que no es por nuestro propio esfuerzo, sino por su amor y misericordia que cada día podemos abrir nuestros ojos. Sí, realmente sí, Luis. Y me toca esta vez volver a confirmar lo que ya hemos dicho. Estos encuentros que siempre usted debe estar consciente de que vamos a hablar aquí entre nosotros y lo vamos a hacer por la palabra. Amén. Porque de eso se trata. Pero siento siempre una felicidad por eso. En días pasados estaba hablando con alguien y le decía que no era indescriptible la felicidad que yo sentía cuando yo me ponía a hablar sobre un tema que tenía que hablar, que hablaba de la palabra. Entonces, porque a medida que tú te vas adentrando en ella, vas aprendiendo, pero también ella te va enseñando. Correcto. Porque, como dicen, es una espada de doble filo. Así que es. antes de cortar al otro, te corta a ti. Correcto. Entonces, para mí, de verdad, feliz de estos Así encuentros. es, un gozo y un privilegio. Y le damos a usted la bienvenida, que nos ve o que nos escucha, a un episodio más de Hablemos por la Palabra. Siempre que nosotros vayamos a hablar, lo vamos a hacer por la palabra. Pedro, hoy tenemos un episodio con un tema un poquito, no sé si fuerte, no sé si preocupante en un sentido. Yo no sabría cómo describirlo. Mira, yo... Bueno, si usted le dio play a esto, ya debe saber el tema. Porque es verdad, está escrito. Está escrito en el título. Está escrito en el título. Pero les voy a decir lo siguiente. Cuando yo le comenté de qué era lo que íbamos a hablar, Luis y yo, a alguien, me dijo, pero tú piensas dedicarlo. Y yo dije, bueno, no se trata de una dedicación, pero si usted entiende que ese sombrero le sirve, pues mire, póngaselo y acompáñenos en este episodio. En este episodio, que nosotros vamos a hablar de lo que evidencia el afán en nuestra vida. Así es, Pedro, y de hecho es con la intención de que si hay alguna condición o cualidad de lo que vamos a tocar en este episodio, es con la intención de edificarle a usted. Claro que sí. Es con la intención de que usted se dé cuenta de que verdaderamente ha incurrido en ciertas acciones que no son las correctas. Así es. Y Pedro, cabe destacar que lo primero que quisiera hacer es definir la palabra afán. Es tan cortita, porque tiene 4 letras, afán, que proviene del griego merigna, que significa ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en direcciones diferentes. Wow. Mira, yo cuando tú dices lo que hace girar la mente de la persona angustiada, me lleva a algo muy literal, y es lo que nos sucede cuando estamos afanados. Ya no importa la situación que usted tenga, o sea, cada uno tiene su propio afán, o sea, vamos a estar claros con eso. En diferentes circunstancias. En diferentes circunstancias. Pero lo que te digo es que me lleva, porque a veces, yo voy a poner un ejemplo laboral. Tú tienes un afán que es algo laboral. O sea, sí. Y es como cuando tú tratas de resolver un problema, no lo vas a ver la solución, porque ese afán te pone, como tú acabas de decir, que te hace girar la mente en diferentes direcciones. Para diferentes direcciones. Entonces significa que yo no voy a ver lo que yo necesito, en lo que yo necesito estar enfocado para resolver ese problema, yo no lo voy a ver. Y tú sabes que yo le agregaría a esa partecita de girar la mente en diferentes direcciones, que esas diferentes direcciones no es en la correcta.
O sea, en todas las direcciones, menos en la correcta. Claro, porque son las equivocadas las que tú vas a ver. Pero igual, Luis, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy hablando de este ejemplo laboral. Pero espiritualmente hablando, es lo mismo. No, exacto. Ahí es donde vamos a enterar que lo dice el apóstol Pablo, la cita que sustenta este episodio, que es en Filipenses 4, del 6 al 7. Exacto. Que dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, oye aquí, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú sabes que hace un momento estaba leyendo, esa cita, sobre todo el versículo 7. Dice, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo y Jesús. Cuando lo leí, el artículo, o sea, correcto. N, esas dos letritas, la leí en negritas y en mayúscula. Así es. ¿Sabes por qué? Porque es cuando estás en Cristo Jesús. Por eso te decía ahorita que no solamente era el ejemplo de una oficina, de algo no únicamente en lo laboral. Exactamente. Es algo espiritual. Porque, correcto. O sea, ahí bien lo dice la palabra. Va a guardar, o sea, esa paz va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, correcto. Debemos estar en Cristo Jesús. Correctamente, para llevarlo ahí, para poder llevarlo ahí. Pero fíjate que el verso 6, como comienza diciendo, no es por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que tener bien claro, y es como hemos dicho el tema de este episodio, ¿qué evidencia el afán en nuestra vida? Realmente el afán refleja la falta de fe en Dios. No le vamos a buscar muchos rodeos ni muchas cosas que darle mucha vuelta. No. El afán representa la falta de fe en Dios en nuestras vidas. Porque los afanes y las inquietudes que produce el día a día, ¿sí o no? Sabemos que son muchos. Claro. Sabemos que las circunstancias que vienen a nuestra vida provocan esos afanes en los que nosotros muchas veces perdemos de vista esa relación con Dios, que es a donde debemos de ir cuando llegan aquellas circunstancias. Mira, tú leíste el 6 y me gustaría, yo voy a leer el 6, pero en otra versión, porque dice, me gustó lo que dice, no se inquieten por nada. O sea, ahí o sea, en la versión en Reina Valera habla de no estéis afanosos. En esta dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Correcto. O sea, Pedro, que lo que estamos viendo aquí, realmente, como decía hace unos minutos, que el afán representa o evidencia mi falta de fe en Dios, significa entonces que cuando yo entro en esa desesperación por las circunstancias, aquellas que pueden venir a nuestra vida de distinto índole, cuando yo comienzo a actuar en esa preocupación, en esa ansiedad, yo no estoy poniendo entonces en Cristo mis pensamientos y mis situaciones. Que por eso lo establece la palabra y lo dice muy claro. Venía a mí todo aquel que esté cargado y cansado. Sí, pero bien como tú dices, o sea, así como el afán refleja una falta de fe en Dios, tú también, o sea, eso refleja una falta de confianza. Correcto. En el Señor que tú tienes, porque tú entiendes que no vas a poder resolver lo que se te ha presentado. Correcto. Tú estás, o sea, la falta de confianza en Dios para no solucionar aquella situación que se te ha presentado. Porque podríamos decir, o podría tal vez alguien entender y decir, pero ¿y cómo no me afano? ¿Cómo no me preocupo? Porque al parecer la cita, cuando dice por nada estéis afanoso, podríamos tal vez decir que nos está mandando a ser en un cierto punto un poco irresponsable. Es decir, soltar todos aquellos compromisos y no dejar de preocuparnos por aquellas cosas que tenemos. No, porque no se trata de que tú seas un vago, por ejemplo. No, de ninguna manera. O sea, se supone que... Sí, porque alguien podría decir, pero ¿y cómo no me preocupo? Sí, porque la gente suele pensar que si tú no te preocupas, tú dices, no, pero tú un irresponsable. Esto es lo que es un irresponsable. O sea, exacto. No, lo que pasa es que tú tienes unas obligaciones con tus compromisos, pero lo que pasa es que cuando eso tú lo llevas a los pies de Cristo,
ahí es donde se te hace, se te facilita es resolver esas situaciones. Correcto. No es que tú seas un irresponsable o que tú digas, no, yo soy un vago, eso se resuelve solo. Yo no voy a... Exacto. No. No es que se resuelve solo. Tú sabes lo que tienes que hacer. Como buen cristiano, tú sabes lo que tienes que hacer. Y lo que corresponde. Exactamente. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia aquí? Que nosotros no podemos actuar como actúan aquellos que no conocen a Dios. Exactamente. Ahí es donde está el punto. ¿Por qué? Porque Pablo, mira lo que dice Pablo. O sea, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones, es decir, todas aquellas situaciones que yo estoy hoy enfrentando, primero debo de presentarla delante de Dios. Exacto. Y de hecho, más fuerte aún, hacerlo ¿con qué? Con acciones de gracia. Podríamos decir, pero y esa situación que me preocupa, que me provoca tanto dolor de cabeza, vamos a decir, ¿cómo puedo yo dar gracias por eso? Bueno, lo que pasa es que no damos gracia por la situación, sino damos gracia por la situación, por la solución que aún no vemos que Dios tiene en sus manos para nosotros. Sí, pero te voy a decir algo, Luis, y quizás lo hemos mencionado en otras ocasiones acá, y es el hecho de lo difícil que se le hace al ser humano presentarle esa situación a Dios, al Señor antes de. Porque por lo regular, cuando ya nos vemos involucrados en la situación X, Y o Y, entonces es que buscamos. Cuando no podemos más. Exacto, es que, Señor, ayúdame. No, o sea, ¿por qué tú no lo presentaste antes? Antes de. Correcto. Cuando tú ibas a realizar esa labor, preséntasela al Señor. Exacto. Con acción de gracias, dícele gracias, Señor, porque yo sé que ya antes de hacerlo, ya tú lo has resuelto. Exacto. Y entonces, pero eso es lo que se hace difícil al ser humano, de presentarlo antes de. Entonces, ya cuando ya tú metiste la patita y entonces ahora quiere... Y fíjate que cuando yo analizo este texto y me voy al detalle de realmente del afán como tal, el afán que se refiere acá, podríamos estar pensando que es a tantas y muchas cosas que usted hace día a día. Y no es eso. Porque el afán que representa aquí es cuando usted entra en preocupación y ansiedad por aquello que usted enfrenta. Cuando usted entra en esa situación de incertidumbre que permite que aquellas situaciones roben su paz y su tranquilidad, lo cual, por ende, cuando alguien que no tiene paz, es imposible que pueda postrarse y rendir adoración a Dios y presentar aquella situación, porque la misma ansiedad y la incertidumbre lo mantiene, como tú dices, o como decíamos en la definición, con la mente en diferentes direcciones, menos en la correcta, que es la de arriba. Porque esa ansiedad te va a provocar, lo primero es que va a querer resolverlo todo por tus propios medios. Exacto. Va a resolverlo todo por tus propios esfuerzos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que al final de la jornada lo único que te va a quedar es el cansancio. Mas, sin embargo, siendo sabio y como dice Pablo, presentando aquellas situaciones delante de Dios con acciones de ruego, con súplicas, acciones de ruego y acciones de gracia, entonces nosotros estamos diciendo, ciertamente yo estoy aquí, pero necesito que tú me capacites para poder enfrentar lo que hoy está delante de mí. Ahora bien, ¿cómo yo actúo? Confiado. Porque lo que continúa diciendo el verso 7 es que entonces llegará aquella paz en nosotros que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántas veces, Pedro, tú has dicho, y yo creo que todos lo hemos dicho, que tú dices, yo tengo una situación que es difícil, que me agobia, pero en medio de eso yo tengo una paz que yo estoy tranquilo, no entiendo cómo ni por qué, pero me siento tranquilo, aún en medio de eso que el mar está revuelto? Claro que sí, porque lo que tú dices, o sea, la confianza está puesta cuando la ponemos en Cristo. Exacto. Mira, ahora cuando tú hablabas, decías todo esto, me llega a la mente algo que hemos escuchado de nuestro pastor Fernando Beliar, y es que cuando estamos en esos afanes, estamos desconcentrados porque saturado. Nuestra mente está puesta en cualquier otra cosa que no es el Señor. Se nos hace difícil
buscar esa intimidad con el Señor. No, porque en ese afán tú oras 5 minutos rápido por compromiso. No, y que tampoco lo hace de corazón. Entonces, esa oración no está llegando a ningún lado. No, tú no estás siendo escuchado por el Señor. O sea, ¿por qué? Porque aunque tú de boca estás orando, ¿ok? Estás pidiendo, clamando, pero tu mente y corazón están en esos afanes. Claro. Entonces, así no es que tú vas a resolver absolutamente nada. Mira, Pedro, ahora me llega, como en muchas ocasiones me he encontrado en el tránsito, a muchas personas terminando de arreglarse en su vehículo, que lo he visto. Claro. Significa que salieron despavoridos de su casa porque hay un afán, hay un compromiso, hay un cosa. ¿Tú crees que hubo tiempo de intimidad con Dios? ¿Que hubo tiempo de orar y presentar la situación delante de Dios? No me parece, Luis. Alguien que anda con esa velocidad y con esa... Yo no sé si, seguro que tú lo has visto y seguro que alguno de ustedes que está ahí, seguro que también lo ha visto. Aquella dama que va con el visor abajo, frente al espejo, poniéndose el pintalabio, pero de seguro que aunque usted no lo ve, pero sabe que está ahí, en el portavasos va un vaso de café. Porque tampoco le dio tiempo. Agarró el café y se va maquillando en medio del tapón y bebiéndose el café. Entonces yo estoy totalmente seguro que a esa persona es muy probable que se le haya... Tampoco le alcanzó no le dio tiempo a intimidar con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que significa con esto? No es que seamos irresponsables, no. Nosotros sabemos lo que nos corresponde y los compromisos que tenemos que asumir y lo que hemos asumido y los responsables que tenemos que ser ante aquellos compromisos. Pero ahora bien, estamos llamados nosotros a presentar y poner nuestra vida en la mano de Dios. Que es el primer compromiso que tenemos como cristianos, Luis. Correcto. O sea, porque si bien es cierto lo que tú dices, que sabemos que tenemos que ser organizados y poner la agenda del día. Exacto. Y no sé qué, no sé cuánto que usted tenga, porque cada quien tiene lo propio, pero también debemos ser responsables con la agenda con el Señor, porque esa va primero. Sobre todo. Porque de eso se trata. O sea, cuando yo pongo esa agenda primero, lo otro viene con lo que dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Exacto. O sea, ahí usted va a estar, como tú dijiste ahorita, tranquilo, porque tú dices, pero ven acá, yo sé que yo tengo un afán, pero yo estoy como tranquilo. Exacto. Yo te voy a confesar algo. Yo tengo un compañero que me dice, explícame. Porque él a veces se afana. Se mortifica, se afana, se angustia, mucho más de la cuenta. Entonces, él me dice, ¿cómo es que tú lo haces? Y yo digo, mira, yo me inyecto 2 veces a la semana cristomicina. Eso es cuando yo me congrego 2 veces a la semana. En el servicio. Entonces, eso es como un refuerzo que tú te das. Pero también, igual como nosotros vamos cada jueves y cada domingo al culto, pues en medio de esos días... En cada día... Tú tienes que ir relación con Dios, a la palabra, a la intimidad con el Señor, y eso es lo que te mantiene exacto. Con esa paz que tú logras y que mantienes esa paz dentro de esos afanes que llegan solitos. Exacto. Todos los días. El punto está, ¿qué tanto espacio le damos nosotros a ese afán que cubra de mi vida? Exactamente. ¿Por qué? Porque llega un momento en muchas ocasiones que por los compromisos de mañana, ya yo estoy hoy sin vivir el hoy porque mañana hay cierta situación. Pero ¿cuánta gente tú no has escuchado que dice, no, yo no dormí nada más pensando en que yo tenía una cita mañana en la mañana, por ejemplo? O sea, yo tenía una cita y yo no dormí, yo casi no dormí. Y al otro día te suspendieron la cita y el día entero tú estuviste tranquilo, no hubo ningún compromiso. Por eso... Pero no durmió ni siquiera. Exactamente. No durmió. Pero por eso entonces Jesús nos enseña en Mateo 6:34 que dice, así que
no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahí está, o sea, cada día tiene su propio afán. Tiene su propio afán. Ahora, esos afanes de cada día, ponerlo en la mano de Dios. O sea, presentarlo delante de Dios para saber nosotros y verdaderamente conocer a Dios, tenemos que descansar en Él. No hay otra manera, porque cuando tú quieres resolverlo todo, cuando tú vives en esos patines, las 24 horas del día, creyéndote autótono, que no necesita que nadie te... Entonces, Dios ciertamente se va a poner a un lado como espectador en tu vida, únicamente a observarte. Porque si tú no le invitas a Él a que intervenga en tu agenda, en tus planes, en tus compromisos, en tus situaciones, entonces Él será el espectador y va a ver cómo al final de la jornada a ti lo único que te queda es el cansancio. Pero lo que te digo es sencillo, o sea, porque la gente dice, no, pero ¿y cómo así? Digo, mira, muy fácil. Tú tienes un compromiso laboral, de alguna manera tú tienes una situación. Bien, exacto. Ocúpate de ella, ese es tu compromiso. Pero si tú tuviste esa intimidad con el Señor antes de salir de la casa, temprano en la mañana, ¿ok? Y tú se lo entregaste, tú vas a cumplir con tus obligaciones sabiendo que es Dios quien tiene el control. Correcto. Que sin importar lo que ocurra o transcurra, está en la mano de Dios. Ya, porque tú se lo entregaste. Y si sabemos que Él es quien tiene pensamientos de bien para con cada uno de nosotros, entonces significa que aún el mejor de los planes nuestros, el de Dios, es aún mejor que ese. O sea, aún lo que nosotros creemos que es lo mejor que nos conviene, lo de Dios supera en mucho a eso que nosotros creemos como bueno y que nos conviene. Es que yo tengo un par de personas allegadas que, y se lo he dicho, a veces les veo como turbados o turbadas, sí. Tú sabes, en situaciones, en los afanes de la vida, lo que le llega a cada uno de nosotros, porque, momento, no es que a nosotros no nos lleguen. No. A nosotros nos llegan y por balsa, como dicen. Pero nosotros estamos confiados y sabemos quién tiene el control. Quién tiene el control, quién es que nos respalda. Entonces, a veces a esas personas es que yo le digo, ok, detente un momento. Detente. Exacto. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste una intimidad con el Señor? Hiciste una pausa para entrar en ese remanso de paz con Dios. Búscalo. ¿Tú sabes por qué? Porque siempre algo que yo he aprendido desde que me convertí, y porque a mí me lo decían mucho y yo no lo creía. Jesús está a un hola tuyo. Sí. O sea, Él está ahí a tu puerta. Él está ahí tocando. Ábrela. Únicamente es abrir. Déjalo entrar y Él estará contigo. Entonces, a veces esos afanes no nos dejan ni siquiera llegar al manubrio de la puerta para ver. Y nos tapan los oídos para escuchar su voz. Así es. Entonces, simplemente detente de ese afán que tú tienes un momento, porque tú puedes decir a lo mejor, déjame ir al baño, vengo ahora, y haz una parte. Pedro, tú sabes que cuando nos dejamos absorber del afán, se nos nubla el entendimiento y anulamos por completo el discernimiento. Sí, y así es. Eso es tan sencillo que usted lo va a evidenciar en esto. Cuando en ocasiones a nosotros tenemos que salir de nuestros hogares o de nuestro lugar de trabajo donde nos encontremos y estamos un poquito con el tiempo encima y se nos extravían las llaves o lo que sea que usted fuese a llevar, su teléfono, su billetera, lo que fuese. Cuando usted se deja arropar de ese afán de la incertidumbre de que está tarde, de que usted comienza a buscar eso que no encuentra en el momento, en medio de ese afán, en cada momento que no lo encuentra, se va afanando aún más y preocupando aún más. Y más se va nublando el pensamiento a tal punto de que cuando nos damos cuenta le pasamos por el frente a eso más de 5 o 6 veces y no lo vimos. Así es. En ese momento
si a usted frecuentemente le pasa eso, en ese momento deténgase y dele gracias a Dios. Deténgase y dele gracias a Dios, porque no sabemos realmente de qué nos está librando el Señor en ese momento. Entonces, nos llevamos de ese afán, pero no hacemos esa pausa. No. Sabiamente, hagámoslo. Vamos a detener esa desesperación, esa angustia, y darle gracias al Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice que sean conocidas todas vuestras peticiones con acciones de gracia. En ese momento, démosle gracias al Señor. En aquel momento de que se dañó tu vehículo camino a un compromiso, a una reunión que va tarde, dale gracias a Dios. No permita que el afán te desconecte de que Dios es quien tiene el control de tu vida. No, aún en medio de eso, Señor, yo te doy gracias. Pero no de labios. No. Hágalo convencido. Porque en ese momento el Señor le va a mostrar a usted por qué ocurre tal o cual cosa. ¿Qué Dios quiere? Porque muchas veces, en medio del afán, Dios tiene que detenernos, que cambiar nuestra agenda, que frenarnos para que nosotros volteemos nuestra mirada a Él. Dios tiene que provocar una situación para que nosotros nos detengamos y nos demos cuenta que dependemos de Él. Así es, Luis. Ahora cuando tú decías eso, me llegó a la mente el hecho de que hay personas que se le dificulta esa intimidad, pero, por ejemplo, le resulta una adoración, Exacto. una alabanza en ese momento, porque quizás le va calmando previo a entrar en la intimidad. El punto es deleitarse. Exactamente, pero lo que busca con eso es bajarle, como dicen por ahí, bájale 2 a ese afán. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, eso te va como apaciguando, te va calmando para que tú tengas una mejor intimidad con el Señor. Porque hay veces que tú llegas de la calle, tú llegas con un N número de situaciones. Con muchísimas cargas. Porque están ahí. Claro. Son parte del día a día. Ese es nuestro día a día mientras vivamos en un mundo caído. Exactamente. Entonces, hay veces que tú llegas con tantas cosas a tu casa que a ti te dicen hola y tú estás pensando que te están ladrando. O sea, y simplemente te están saludando porque tú vienes muy cargado. No, y que venimos con una carga en muchas ocasiones que terminamos pretendiendo cargar a los demás. No, y cargas que no son tuyas, porque tú cargas, sí. O sea, la misma responsabilidad que cada uno tenemos, porque, ok, sí, mira, las labores y eso, sí, pero en mi trabajo yo tengo una responsabilidad, igual que tú la Correcto. tienes. Entonces, a veces cargamos... llevamos ese paquete. Ese paquetico lo llevamos de más, extra. Exacto. Sí, porque es un extra, es un bono extra que te dan. Que no tiene... tú no tenías por qué cargarlo para tu casa, pero te lo llevaste. Pero te lo llevaste. Entonces allá carga todo. Entonces allá tú empiezas y... Pero la otra persona, ¿qué culpa? Mira, tú no, nada. Carga el ambiente, la atmósfera. Todo en absoluto. No, por no llevar... Luis, a tu pareja también, espérate. Exacto. O sea, el hombre carga a la mujer o la mujer carga al hombre. O sea, normal. Exactamente. O sea, eso sucede. Entonces, eso, por eso que te decía a veces que quizás el tú tener un ambiente de una adoración, tú sabes, como que va bajando un poquito esa carga, quitando esa carga que tú tienes, para que tú puedas ya de otra manera hablar, conversar. Exacto. No de manera airada, como hay veces que mucha gente viene y a tirar todo sin necesidad de que el otro tenga la culpa, porque ni siquiera estaba ahí. Vamos a ponerlo ahí. Exacto. Pero esos son parte de los afanes. Y que esas mismas complicaciones nos limitan esa intimidad que es necesaria para poder descansar. Porque es ahí donde usted le va a presentar las cosas al Señor para que sea Él el que pueda sobrellevar ese afán el que usted le está poniendo. Mira, hay una palabra que nosotros tenemos que hacerla muy nuestra en cada día de nuestra vida. Uh-huh. Creo que tú la tienes por ahí, Mateo 6:25.
Sí, eso es algo que tenemos que atesorarlo en nuestro corazón de manera constante. Y cuando vamos a entrar en ese corredero, en ese afán, detenernos y meditar en ella. Sí, dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? En otras palabras, no es más importante venir a la presencia de Dios que todos los afanes que puede provocar las situaciones o circunstancias en nuestra vida. Si Él nos permite en ese día, como lo ha hecho en este día, abrir nuestros ojos, ver un nuevo día, un nuevo amanecer, ¿acaso no nos dará Dios la capacidad para enfrentar cada compromiso? ¿No nos dará Él la salida de aquellas situaciones? ¿Por qué entonces nos dejamos preocupar y afanar de aquellas circunstancias que vienen, de un día que ya Dios planificó para nosotros? Porque cada día está planificado, cada día de nuestra vida está planificado en la agenda de Dios. Claro. Él tiene el control de todo lo que transcurre. De acuerdo al propósito de cada uno de nosotros. ¿Por qué tengo yo que entrar en medio de ese afán ante aquel momento o circunstancia que llegó en este día, el cual, desde antes de, lo primero que tengo que hacer es ponerlo en la mano de Dios, que está en la mano de Dios, pero hacerlo yo convencido de que estoy en la mano de Dios? Entonces, cada día, como dice la palabra, que trae su propio afán, aquellos afanes ya Dios los conoce. Y nosotros tenemos la capacidad para vencerlo. Pero ¿por qué permitimos que nos angustien y por qué permitimos que nos lleven a la ansiedad y que entonces divague nuestra mente en diferentes direcciones, menos en la que debemos de ir, que es en la presencia de Dios? Tú ahorita yo creo que dijimos algo sobre que el afán era una falta de fe. Sí, evidencia esa falta de fe en Dios. Exactamente. Pero eso es lo que usted necesita cuando pone en manos del Señor. O sea, es la fe. Correcto. Que tú llevas cuando lo presentas al Señor, de que eso ya está. Ya está. Así o sea, es. de que ya se realizó, de que ya eso ya pasó y de que ya se logró. Olvídate del afán, ya tú lo pusiste. Es convencido. Ahí, pero esa es la parte más difícil. Porque yo le voy a decir algo. ¿Cuántas personas que ayer se acostaron, que hoy tenían compromisos y hoy están o en una sala de hospital o aún peor, no pudieron ni siquiera abrir sus ojos? Y tenían una agenda, tenían compromisos para hoy. Así es. Entonces, ¿qué estamos nosotros llamados a descansar en Dios? A saber que Él tiene el control de todo lo que ocurre y transcurre en nuestras vidas. A no dejar que el afán nos lleve a la ansiedad, a la angustia y a la preocupación. Entonces, de manera que estemos evidenciando de que nuestra fe no está puesta en Dios, sino en nuestro propio esfuerzo, intelecto y conocimiento. Por eso, Pedro, para vencer el afán, nosotros necesitamos renovar nuestra fe. Para poder vencer ese afán, esa angustia, esa ansiedad, necesitamos renovar nuestra fe en Dios, para ajustarla a los valores de Dios, para conocer a cabalidad verdaderamente que Dios tiene el control de todo en absoluto lo que transcurre en nuestras vidas. Así es. Yo entiendo que el Señor te va a valorar por encima de muchas cosas. O sea, satisfacer tus necesidades es importante para Dios. Él. Así es. Para Dios. Yo, antes de terminar con esto, quiero recordar un versículo que recientemente citó nuestro pastor, que es Mateo 11:28. ¿Qué dice? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí está la clave. Que el afán no te agobie. Exactamente. Que el afán no te lleve a la ansiedad, a la incertidumbre, a la inseguridad. Sino vengamos todos postrados delante de aquel que es nuestro Salvador y Redentor. Amén. Traigamos nuestras cargas
y expongámoslas delante de Él. Y veremos entonces cómo va a llegar aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es, y cada uno de ustedes va a ver la gloria de Dios en cada uno de ustedes. Así es. Dios le bendiga. Dios les guarde. Dios le guarde. Esperamos verlo en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye bye.